unos 5 minutos a ver si entra alguien más y empezamos. Quería hablarles con los que están, que son los que siempre vienen regularmente, si quieren que avancemos clase mañana, para que terminemos de una vez las etapas que entran en el proyecto, que son hasta la etapa 8, porque de la etapa 9 hasta la 12 es pura teoría. Quería preguntarles eso. ¿Quieren pasar mañana en la noche Sí, 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 está bien. Mañana a la noche. Estaría bien. Disculpe, ¿podría ser Marte o o miércoles? martes? El día que ustedes quieran. Menos jueves. Puede ser martes, miércoles, viernes. Estaría bien. Martes, lunes estaría bien. Martes tenemos hidráulica auxiliar en la noche. Lunes estaría bien. ¿A qué hora sería auxiliar? En la noche, tipo 9, pongámosle, porque yo tengo una actividad a las 3 de la tarde y no sé a qué hora va a terminar. Está bien, está bien. Está bien, entonces, ¿no? 9, máximo 10, digamos. Así terminamos la etapa 7 y 8. Y la siguiente clase del domingo hacemos la etapa 9 hasta la 12, que es solo le voy a dar indicaciones porque es pura teoría, no hay ejercicio. Y terminamos eso y resolvemos algunos modelos para su examen, que es la próxima semana, creo. Las dudas las resolvemos el domingo, ¿no? Sí, sí, el domingo. En sí, la clase de mañana sería para acabar de una ¿Nos vez hasta la... pueden mandar ¿Mandar qué? modelo de examen del segundo parcial más o menos que entre? O ya envió. No, no, todavía. Les voy a mandar, sí, esta semana. En sí entra la etapa 4, que es la conexión, el número de conductores y su conexión. Eso, fase, neutro, lo que hicimos la anterior clase, lo que estaban ya deben saber. Vamos a Sí, sí, volver a practicar eso para que quede claro y vamos a hacer, en sí entra también puede ser cualquier etapa de la 4 hasta la 8, pero van a darse cuenta ahorita que la etapa 5, 6, 7 y 8 es lo mismo, solo cambian algunas cositas, solo tienen que determinar 4 cosas. El ingeniero nos va a pedir algo del proyecto. El proyecto, eso deberían preguntarle a él si van a hacer proyecto o no. Él no lo ponderó, pero en su diapositiva no se mostró que valía nota. Sí, sí, me fijé eso, así que a nosotros no nos hizo hacer y desde que es virtual no han hecho proyecto que yo sepa. Así que depende de ustedes, si quieren hacerlo, le hacen acuerdo, si no, no lo molesten y solo va a hacer los parciales, porque nosotros no hicimos proyecto. Así que eso ya Listo, depende de gracias. ustedes. Ya, ¿qué más le iba a decir? No, que la clase va a ser cortita, entonces empecemos de una vez. Auxiliar, una consultita antes que empecemos. Vi que en hidráulica hiciste tu proyecto de estaciones y bombeo. ¿Será que podés facilitarnos el Excel, por favor? Para guiarnos, que hay cosas que no se entiende y el auxiliar ocio no lo explica. Ah, ya, sí, sí, vi que me hablaste vos, ¿no? Creo que fuiste vos. Claro, es que ya se está pisando el tiempo y las curvas no le entiendo muy bien lo que hay que hacer ahí. Ya, lo voy a buscar, es que no sé si lo tengo, estaba en mi celular y como cambié de celular, pero lo voy a buscar, o si no mis otros Porfa. compañeros, ya listo. Gracias. Eh, la parte eléctrica, igual me preguntaste, no te preocupes por eso, porque el ingeniero no lo revisa. Sí, sí, eso ya como pueda lo voy a hacer. Es la parte de la selección de bombas, todas esas cosas que no lo entiendo muy bien. Lo dio un vistazo, Mm, ni 10 minutos tardó en explicarle al auxiliar, entonces No se fue le entiende rápido. bien a Ocio, creo. ya, lo voy a buscar y se los voy a pasar. También tengo hartísimos modelos ahí aquí en mi computadora, si tienen otras materias, me hablen en el grupo y se los paso un día que esté conectado en la computadora. De otras materias que tengan, control, alternas, no sé, qué materias llevan este semestre. Ya listo, auxiliar, te vamos a estar avisando. Gracias. Gracias. Ya, ya empecemos. Me avisan si se puede, si ven lo que estoy compartiendo, por favor. ¿Se ve?
Sí, se ve. Ya. Vamos a hablar un poco de introducción de lo que es protecciones de los circuitos de nuestra instalación. En este caso vamos a protegerlos con interruptor termomagnético. Ustedes ya pueden ver otros tipos de protecciones como son los guardamotores para las conexiones trifásicas, ¿no? O para los ascensores. También el interruptor diferencial. Yo les voy a enseñar lo que es el interruptor termomagnético, que es el que más se usa y el que van a usar para el proyecto. Bien, la función del interruptor termomagnético, como su nombre lo dice, es el de interrumpir el paso de la corriente cuando se detecta alguna falla. Puede ser la falla por sobrecargas o cortocircuito. Las sobrecargas se producen cuando tenemos muchos electrodomésticos conectados. Pues, por ejemplo, en un tomacorriente tenemos como todos los espacios ocupados y le añadimos a ese espacio del tomacorriente un, un alargador, no sé cómo le dicen, nosotros le decimos aquí en mi casa, robacorriente. Le ponen eso y le conectan más cosas. Y lo mismo en sus otros tomacorrientes. En ese caso se produce una sobrecarga, hay mucha corriente, mucha demanda de corriente, se calientan los conductores y se pueden quemar. Y el cortocircuito es cuando hay una falla interna en el circuito, ¿no? La corriente se eleva muchísimo, como 6 veces la corriente nominal o hasta más. Bien, el interruptor termomagnético nos protege de ese tipo de fallas. El funcionamiento es simple. Se basa en la dilatación de un metal que nos protege de la sobrecorriente. Acá también en el esquema se ve protección térmica del termomagnético. Nos protege sobre la sobrecorriente. Cuando hay mucha corriente, pasa por los conductores y pasa por el interruptor. Lo que hace la corriente, como es demasiado alta, se calienta bastante, ¿no? Porque no es su corriente nominal. Se eleva la corriente, se calienta el metal, se dilata, se curva un poquito y abre el circuito. Entonces interrumpe el paso de corriente. Y también está la protección magnética. Esta protección magnética nos protege de los cortocircuitos. Cuando ocurre un cortocircuito, se eleva la corriente como 6 o 8 veces la corriente nominal. Dentro de la protección hay un electroimán que cuando pasa corriente por el electroimán se genera, como es una bobina del electroimán, se genera un campo magnético demasiado fuerte. Esto atrae un componente metálico, lo atrae y se abre el circuito y no permite el paso de la corriente. Bien, estos interruptores son de fácil acceso, son baratos y una vez son reutilizables, eso es lo más importante. Cuando se dispara, nosotros moviendo el interruptor, lo podemos volver a su estado inicial. Ok, ese es el interruptor termomagnético. Otra cosa que deben saber es el factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Es como un rendimiento. Nos dice cuánta potencia activa en realidad es la que estamos aprovechando de toda la potencia aparente, porque la potencia aparente es la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. Este es el triángulo de potencia. Acá en la línea horizontal es la potencia activa, la línea vertical es la potencia reactiva y la hipotenusa del triángulo es la potencia aparente. La potencia activa se mide en vatios, la aparente en volt-ampere y la potencia reactiva en volt-ampere reactivo. La potencia activa es la que realmente se aprovecha, es la potencia útil. Es la potencia que hace que nuestros focos funcionen, que nuestros focos se prendan, ¿no? Que nuestras lavadoras, si tienen lavadoras, funcionen, que los motores funcionen. Esa es la potencia activa. La potencia reactiva es un fenómeno que se da con las inductancias más que todo. Para que funcione una inductancia
ustedes se acuerdan que pasa una corriente por la inductancia y se genera una tensión entre sus terminales, ¿no? Esa potencia primero, las inductancias primero consumen potencia, se carga el campo magnético y como es corriente alterna, pasa de positivo a negativo, ¿cierto? Y hay un tiempo en el que pasa cero. En ese tiempo cero no pasa corriente, entonces la bobina se descarga, no pasa corriente por la bobina se va descargando, el campo magnético se va desvaneciendo, se hace... Y como vimos la ley de Faraday, cuando hay un campo magnético variable, se produce una tensión, ¿cierto? Entonces, esa tensión es igual a la que consume de la red, entonces se la devuelve. ¿A qué quiero llegar a esto? En que la potencia reactiva es inútil, no la usamos en nada, porque un rato las inductancias consumen potencia y en otro momento la generan. Cuando la corriente pasa a cero, empieza a generar potencia y la devuelve a la red. Y es algo que siempre está en todos los circuitos, potencia reactiva y la potencia activa. La potencia activa es la que realmente utilizamos para que funcionen los equipos eléctricos, las máquinas eléctricas. Y la potencia reactiva es un fenómeno que se da. Ya en otras materias van a ver cómo disminuir la potencia reactiva y todo eso. Es con capacitores. Ya. Aquí tenemos la potencia activa, que es la que se aprovecha como potencia útil, y la potencia reactiva, que es la potencia que necesitan las bobinas y los condensadores para generar campos magnéticos eléctricos, pero que no se transforman en trabajo efectivo, sino que fluctúa por la red entre el generador y los receptores. La potencia aparente es la suma de la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia aparente es la potencia que nosotros solicitamos, es la potencia instalada, es la potencia de, por ejemplo, de un hogar, de una casa, de un departamento. Es la potencia que nos da CRE. De esa potencia, la mayor parte la utilizamos como potencia activa, pero hay otra parte como potencia reactiva que no se utiliza, que se devuelve. Bien, acá tenemos una ilustración. Potencia aparente activa y reactiva, entendiendo las potencias, dice. Entonces, si comparamos las potencias como un vaso de cerveza, aquí como se ve, la potencia real sería la cerveza en sí, ¿no? Lo que se consume, lo que nos sirve para tomar. Y la potencia reactiva es la espuma que genera esa cerveza. Cuando la servimos, servimos bastante cerveza y un poco de espuma, ¿no? La potencia la espuma nosotros no la consumimos, la botamos generalmente. Esa es la potencia que no sirve, energía desaprovechada. Y la potencia activa es la energía utilizada, la que usamos nosotros para que funcionen los equipos eléctricos. Y acá lo que está en kilovolt-ampere es la potencia aparente, que es la suma de las dos potencias. ¿Tienen alguna duda con lo que es la potencia aparente, reactiva o activa? No es tan necesario que sepan esto, lo único que tienen que saber es que el factor de potencia es igual al coseno de phi. El coseno de phi, recordamos un poco de trigonometría, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces sería la potencia activa entre la potencia aparente. Ese es el coseno de phi. A ver, ¿qué más? Ya. Y el ángulo solo es el desfase que existe entre tensión y corriente. Por eso no es necesario que lo sepan. Lo único que tienen que saber es que el coseno de phi es el factor de potencia y el factor de potencia es como un rendimiento que nos da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Es cuánta potencia activa se absorbe realmente de toda la potencia que nos da la red, o sea, CRE.
de toda la potencia aparente que nos da CRE, el factor de potencia o el coseno de phi nos dice cuánto realmente estamos utilizando. Bien. Ok. También, ¿qué es la caída de tensión? ¿Ustedes saben qué es la caída de tensión? ¿Avanzaron con eso con el ingeniero? En instalaciones eléctricas. ¿Nadie sabe qué es la caída de tensión en una instalación eléctrica? La caída de tensión es la pérdida de potencia. Por ejemplo, nosotros, a ver, voy a entrar al OpenBoard. La caída de tensión se la representa de esta forma, en porcentaje. La caída de tensión es la pérdida de potencia. Tenemos acá nuestro tablero secundario, de donde salen los circuitos. Acá le llega una tensión 220 en baja tensión, y de aquí se distribuye a todos los circuitos. Supongamos que tenemos un circuito de toma corriente. Van acá, acá hay un toma corriente, acá hay otro, y hay varios así. Bueno, al último, al que está más alejado, la tensión que le va a llegar no es la misma que la que le llega acá al primero. Eso es la caída de tensión, la pérdida de potencia. Acá pongámosles al octavo, al que está más lejos del tablero secundario. La tensión no es la misma, no son 220, puede que le llegue 110, 210 voltios. ¿Y eso en qué afecta? Afecta a nuestros electrodomésticos, ¿no? A las cargas portátiles, porque esos están diseñados para trabajar con cierta potencia nominal, con cierta tensión nominal, perdón, que son 220 voltios acá en Bolivia. Bien, por eso es que se verifica la caída en tensión en cada circuito. ¿Qué más? A ver, la temperatura. La temperatura, ¿qué efecto tiene en un conductor? Eso lo avanzamos en la siguiente clase. ¿Qué pasa cuando circula corriente en un conductor? ¿Alguien me puede decir? Produce campo magnético y calor. Exactamente, calor. Circula corriente, ¿no? Y los electrones empiezan a moverse, empiezan a moverse, empiezan a moverse. Pero no se mueven así de forma ordenadita, se mueven uno por acá, otro por acá. Y a veces hay choques como este. A esos choques, en esos choques se disipa energía, se disipa calor. Entonces el conductor, por cada uno de estos choques, que son muchísimos, porque los electrones son bastante pequeños, con cada choque se va perdiendo energía y esa energía se disipa en el medio en forma de calor. Ya, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos una instalación, tenemos un conductor en un lugar muy caliente? La temperatura ambiente es alta, por ejemplo, 50 grados. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la temperatura en este conductor? ¿Qué efecto tiene? Exactamente, los átomos empiezan a dispersarse, se chocan y como se dispersan los átomos, los electrones impiden, ¿no?, que pase la corriente, así que aumenta la resistencia. Exactamente eso es lo que quería decirles. Bien, solo necesitan saber eso, la corriente, el efecto de la temperatura y la caída de tensión. Entonces vamos a empezar con la etapa 5. La etapa 5 es el cálculo y selección de circuitos derivados. Cálculo
de circuitos derivados. Bien. Para el circuito de una vivienda, la línea de CRE, ¿no? La fase y el neutro, lo que ustedes quieran. Ahí tenemos la alimentación de CRE. Aquí tenemos el tablero general, que es el que se encarga de alimentar a todo el edificio. En este caso, como es un edificio del proyecto, de aquí el tablero general llegan los cables trifásicos. Siempre va a ser trifásico lo que le llega al tablero general. Y su neutro. Del tablero general empieza a dividirse a los tableros secundarios. Aquí hay un tablero secundario. Y de los tableros secundarios ya se divide para cada circuito. Para el circuito 1, para el circuito 2. Circuito 1 puede ser de lámparas. Es lo que hicimos en la etapa 4, la determinación de cada circuito. Puede ser de lámparas. El circuito 2 de toma corriente. TC le vamos a poner. Y el circuito 3 puede ser el circuito independiente, ¿no? De un aire acondicionado, por ejemplo, o circuito 3. Un aire acondicionado, o un circuito 4 de una ducha eléctrica. Bien. Ducha. Lo que vamos a hacer en esta etapa 5, es la determinación de este circuito. De la lámpara, o puede ser este otro circuito para los tomacorrientes, o su circuito del aire acondicionado, o el circuito de la ducha. Son cuatro incisos, le vamos a poner 4 partes para resolver esto, el cálculo de los circuitos derivados. Los circuitos derivados son estos, derivados: lámpara, tomacorriente, aire acondicionado, ducha. Derivados. El circuito de subalimentador es este. Este es el conductor subalimentador. Y este es el circuito del circuito general, ¿no? Del alimentador general. Alimentador general. Para que tengan una idea, la etapa 5 es esta. La etapa 6 es esta, circuitos subalimentadores. La etapa 7 viene incluida acá mismo, son circuitos trifásicos. Y la etapa 8 es la determinación del cálculo de los circuitos alimentadores del alimentador general. Con eso ustedes ya pueden hacer su proyecto, sabiendo eso. Lo que vamos a hacer ahorita es la etapa 5, ¿no? Circuitos derivados. El primer paso es el cálculo del diámetro del conductor, la dimensión del conductor. Dimensión del conductor. Bien. El segundo paso es el dimensionamiento del tubo, el diámetro del tubo conduit PVC, que generalmente es de plástico. El tercer paso es la protección, que es el interruptor termomagnético. Vamos a dimensionar la corriente para seleccionar un interruptor termomagnético.
Y la parte 4 es la caída de tensión. Vamos a determinar la caída de tensión. En circuitos derivados, la caída de tensión tiene que ser menor a 3%. Hay una fórmula para eso. Tiene que ser menor al 3%. Ya. Vamos a empezar con la etapa 5 entonces. Tenemos un circuito, un tablero secundario, un tablero general, perdón. De aquí sale al tablero secundario. Y tenemos el circuito. Aquí es el circuito en el ejemplo de las diapositivas del ingeniero. Vamos a hacer la misma. Debe estar por acá más o menos. Acá. Tenemos el ejemplo de una ducha, que son 5000 vatios. Esa es la potencia del circuito, 5000 vatios. Ejemplo de la ducha. Entonces la potencia del circuito es dato, son 5000 vatios. ¿Alguien me puede decir en qué potencia está ese valor? ¿Es potencia activa, reactiva, aparente? Potencia activa. Activa. Activa, correcto. ¿Por qué? Porque está en Por su vatios. unidad, ¿no? En watts. Está en vatios, correcto. La potencia aparente es volt-ampere y la potencia reactiva, volt-ampere reactivo. Ya, tenemos la potencia de la ducha, la potencia que va a ser la potencia del circuito. Son 5000 vatios. ¿Qué dato más? Acá vamos a anotar los datos. Entonces, supongamos que acá tenemos el tablero secundario, ¿cierto? Acá está la fase y el neutro. Y la tierra. De aquí sacamos cable para alimentar nuestro circuito, para alimentar nuestra ducha. Entonces va a ir por acá. Este es el tubo conduit. Con el tubo vamos a llevar los cables hasta la carga, que va a ser nuestra ducha. Acá va a estar la ducha. Entonces tenemos los cables, ¿no?, que van de acá. Fase, neutro y su tierra. Tenemos los 3 cables que están en el interior del tubo conduit. Lo que hacemos ahora es hallar la corriente nominal que va a circular por nuestra fase, ¿no?, por nuestro cable de fase, la corriente nominal del circuito. ¿Con qué fórmula? Acá, perdón. Acá vamos a poner un dato más. La longitud de cable que va a ir desde el tablero secundario hasta la ducha son 11 metros. 11 metros de cable. Y el coseno de phi, ¿qué es el coseno de phi? Lo acabamos de decir. Es como un rendimiento que nos especifica cuánta potencia activa realmente se está consumiendo de la potencia aparente que nos da la CRE. Cuánto estamos utilizando. En este caso es 1 porque es ducha eléctrica y es una carga netamente resistiva, entonces toda la potencia que consume es igual a la potencia
aparente. Toda la potencia activa es igual a la potencia aparente. Por eso es que el coseno de phi es 1, 100%. Ya. Entonces ya sabemos que nuestra caída de tensión para un circuito derivado tiene que ser menor al 3%. ¿Listo? Entonces con esos datos empezamos a resolver el ejercicio. Para hallar la corriente nominal usamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que potencia igual a tensión por corriente por el coseno de phi. Listo, entonces acá despejamos la corriente y la corriente va a ser igual a potencia entre tensión por coseno de phi. ¿Listo? Entonces esta potencia, ¿cuál va a ser? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de esa potencia? 5000. 5000 vatios, ¿no? Correcto. ¿Alguien está grabando la reunión? ¿Está el chico que las graba las reuniones o no? ¿No está el que las graba las reuniones? Ah, ya, está bien. Ya voy a empezar a grabar. Bien, entonces esta potencia son los 5000 vatios, ¿no? La potencia del circuito son 5000 vatios. Entonces ponemos eso en la tabla, ponemos esos datos. En la calculadora ponen 5000 vatios. Es importante que pongan siempre las unidades. Entre la tensión aquí en Bolivia, ¿cuánto es? 220. 220 por el coseno de phi. El coseno de phi es 1. ¿Cuánto me da la corriente nominal del circuito? Ustedes pueden ir haciéndolo en la calculadora, lo tengo hecho el ejercicio. 22,72 amperios. Esta va a ser la corriente nominal que va a circular por mi circuito, por los conductores. A esa corriente nominal la tenemos que multiplicar por dos factores de corrección. Tenemos que corregirla debido a la temperatura del medio ambiente, ¿no? Del lugar donde vivimos. Por ejemplo, acá en Santa Cruz son 35 grados aproximadamente, pero esto ya se lo debe haber explicado el ingeniero. En unos 20 años más, por ejemplo, unos 20 años más, pongámosle, la temperatura va a ser mayor, por ejemplo, 50 grados, exagerando. El ingeniero lo hace sus cálculos para 45 grados o 50 grados de aquí a 20 años. Entonces nosotros tenemos que diseñar nuestro circuito, nuestra instalación eléctrica, preveyendo, ¿no? esos, esos aumentos de temperatura. Entonces, esta corriente nominal se va a ver afectada por un factor de temperatura que es F1 por temperatura y un F2, un factor 2, que es por el tubo conduit, por el agrupamiento de conductores. No pueden haber muchos conductores. Este tubo conductor no tiene que estar demasiado lleno porque, como saben, los cables disipan calor y como son muchos, la calor se eleva bastante y se pueden quemar, se pueden incendiar. Entonces, el factor 2 es por agrupamiento de conductores, por la cantidad de conductores.
Bien, para calcular la corriente corregida por temperatura y el número de conductores, la corriente nominal corregida va a ser igual a la corriente nominal dividido entre el factor 1, que es por temperatura, por el factor 2, que es por el agrupamiento de conductores. ¿De dónde sacamos estos valores F1 y F2? El ingeniero nos los da en tabla. Tenemos que buscarlo en las tablas. Primero, vamos a trabajar siempre van a trabajar con una temperatura de 50 grados centígrados. Esa es la temperatura de aquí a unos 20 años que el ingeniero piensa que va a haber. Y F2 va a ser para el número de conductores. ¿Cuántos conductores van a haber en el tubo conduit? ¿Alguien me puede responder eso? Tres. Correcto. 3 conductores. Va a haber su fase, el neutro y el tierra, ¿no? Y la tierra. Entonces, número igual a 3. Esto es lo único que tienen que saber para esta etapa. Usar la tabla y saberse la ley de Ohm, nada más. Bien, vamos a buscar la tabla, está por acá. Acá está. Factores de corrección. Por temperatura. ¿Se puede ver o está muy chiquito? Está muy chiquito, ¿no? Ya. Acá tenemos los factores de corrección por temperatura, y acá por el número de conductores. Entonces nosotros seleccionamos la temperatura, acá 50 grados. Para 50 grados, ¿cuál sería su factor de corrección? 0,71. 0,71, correcto. Elegimos el de PVC, que es el de plástico. Y siempre van a elegir a ambiente, no suelo. Suelo es para el piso, ¿no? Para los conductores, para los cables que van por los pisos. El ambiente es para los conductores que van en las paredes, en los techos. Entonces el factor de corrección es 0,71. Siempre va a ser 0,71, así que memorícense eso. F1 igual a 0,71. Y ahora por el número de conductores, ¿cuántos conductores teníamos? 3. 3. 3, ¿no? El factor de corrección, ¿cuánto va a ser? 0,8. Ya, miren. Acá está el número de conductores instalados. De 4 a 6, el factor de corrección es 0,8. De 7 a 9 conductores es 0,7. Entonces, de 1 a 3, el factor de corrección va a ser 1. ¿Listo? Usan esta tabla. Si tienen 4 a 6 conductores, el factor de corrección es 0,8. Entonces, F2, como son 3 conductores, el factor de corrección es 1. ¿Sí? Un ratingo, por favor, me están llamando. La puerta cerrala. Gracias. Ya, continuamos. Nos quedamos en que el factor 1 por temperatura es 0,71 para 50 grados y el factor de corrección 2 por el número de conductores es 1 para 3 conductores. Entonces nos quedamos con esos datos. La corriente nominal es 22,72
amperios. Y el factor de corrección 1 por temperatura era 0,71. Y el factor de corrección 2 por el número de conductores era 1. ¿Cuánto nos da eso? 32. 32 amperios. Esta va a ser la corriente para la que vamos a seleccionar nuestro conductor, nuestra sección de conductor. Con esta corriente seleccionamos el diámetro del conductor. Bien, entonces para seleccionar el conductor ocupamos otra tabla que está por acá. Acá está. No, este es el de tubo conductor. Esta tabla de acá. Bien. En la primera columna tenemos el calibre, que es la norma americana. En la segunda columna tenemos, es lo mismo, pero en milímetros cuadrados. Por favor, su micrófono apáguenlo. Que pueden aumentar la presión y la fuerza de los materiales de una manera verdaderamente drástica. Yeah. Aquí seleccionamos según la capacidad de corriente. ¿Cuánto era nuestra capacidad? ¿Cuánto es la corriente nominal regida? La corriente que va a circular por nuestros conductores son 32 amperios, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla y con 32 amperios nos fijamos qué calibre, qué sección de conductor vamos a elegir. Acá tenemos dos datos, dos valores, 30 y 40 amperios. ¿Cuál creen ustedes que debería usar? ¿Calibre 10 o calibre 8? Si son... 8. Si nuestra corriente nominal corregida es de 32 amperios, esa es la corriente que va a circular de aquí unos 20 años, póngase. Tenemos 8 dicen ustedes, ¿no? Calibre 8, de 8,36 milímetros cuadrados. ¿Eso es correcto? Entonces, lo que hacemos primero es seleccionar la corriente, la capacidad de corriente. Como 32 no nos sirve, por nuestro conductor van a circular 32 amperios. Elegimos el inmediato superior, que son 40 amperios. Entonces esta tabla nos dice que un conductor de calibre 8 nos va a soportar una corriente máxima de 40 amperios. Entonces elegimos el calibre 8 o en la norma milimétrica 8,36 milímetros cuadrados. Entonces sacamos los siguientes datos, no con la tabla. Vamos a ponerle directo de la tabla. De las tablas. Sacamos los siguientes datos. La sección del conductor, que es de 8,36 milímetros cuadrados. O en la norma americana AWG número 8. Y también sacamos la corriente máxima. ¿Cuánto era la corriente máxima que soporta este conductor?
Lo volvemos a ver. 40 amperios. Ya. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Con usar las tablas? ¿Alguien tiene alguna duda? Siempre el inmediato superior en la corriente máxima, ¿no? O hay que interpolar en algunos casos. No se interpola. Directo usas la tabla y el inmediato superior. Como acá nos dio la corriente nominal 32 amperios, y en esta tabla no hay para 32 amperios, nos vamos al de 40 amperios y usamos ese conductor. Este conductor se supone que nos va a aguantar 32 amperios tranquilamente, pero el de conductor de 5,26 milímetros cuadrados solo nos aguanta 30 amperios máximo. ¿Qué pasa si seleccionamos este de acá, el de calibre 10? Nuestro conductor se va a calentar mucho y se puede quemar, ¿no? Se puede incendiar. Acá no interpolan nada, directo eligen el inmediato superior y ese sí me soporta los 32 amperios. ¿Alguna duda más? La corriente máxima, uno de sus compañeros está hablando por mensaje, la corriente máxima la sacamos de acá de la tabla. Esta es la corriente máxima que soporta el conductor, 40 amperios. Y esa es la primera etapa, se podría decir, la primera parte, dimensión del conductor. Ya tenemos la dimensión del conductor. Va a ser de un diámetro de 8,36 milímetros cuadrados y va a soportar una corriente máxima de 40 amperios. Entonces pasamos al paso 2. El paso 2 dijimos que es la dimensión, el dimensionamiento del tubo conduit, el diámetro del tubo conduit. Para esto solo usamos una tabla con los siguientes datos. Nos fijamos cuántos conductores van a haber, el número de conductores que vamos a ocupar. Son 3, ¿no? 3 conductores, fase, neutro y tierra. Tenemos nuestra fase, neutro y tierra, 3 conductores. Entonces nos vamos y el calibre que seleccionamos, calibre 8. AWG número 8. Usamos esos datos para entrar a la tabla. La tabla es esta. Voy a tratar de recortarlas cada una y enviárselas en un PDF, todas las tablas que van a usar. Bien. Tenemos acá la tabla y nos vamos acá a la sección en AWG o en la milimétrica, la americana o la milimétrica. Tenemos acá la sección que escogimos de 8, número 8, o 8,3 milímetros cuadrados. Y acá estas columnas A, B y C que ven son los tipos de protecciones que tiene el conductor, digamos. Perdón, el tubo. Este tubo va a soportar temperaturas hasta 60 grados centígrados, la columna A centígrados y es de policloruro de vinilo PVC. PVC es que es de plástico. Siempre van a usar la columna A. La B y la C no son temperaturas muy altas que no es posible que se den, ¿no? Que se dé el caso. Siempre usamos entonces la columna A, esta columna y esta columna. Y en esta fila acá tenemos el diámetro en pulgadas y más abajito lo tenemos en milímetros. Para el conductor que elegimos, que es AWG número 8, buscamos en todos esos cuadritos de la columna A. Por ejemplo, en el primer conductor de 5,8 pulgadas, en el primer tubo de
5,8 pulgadas me dice que me cabe en ese tubo hasta un cable, hasta un conductor. ¿A nosotros nos serviría ese tubo o no? Si nuestros conductores son 3. No, ¿Alguien me puede? No, ¿no? ¿Alguien me No, puede decir qué tubo, de cuántas pulgadas vamos a usar? ¿De cuántas pulgadas va a ser el tubo? De 1 pulgada, correcto. Porque acá el de 1 pulgada me dice que soporta hasta cuatro cables, hasta 4 conductores. El de 3/4 solo me soporta dos conductores y se llena, digamos. El de 1 pulgada, el de acá, lo vamos a marcar con azul, con verde mejor. Me caben hasta 4 conductores, entonces este sí me sirve. Entonces usamos ese, el de 1 pulgada. Entonces nos vamos al ejercicio. Y ponemos que el diámetro de nuestro tubo, el diámetro del PVC, va a ser igual a 1 pulgada. Y ahí termina el paso 2. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo usar esa tabla? Nadie, ¿no? Es fácil. Entramos sabiendo el número de conductores y, el, y la sección de nuestro conductor, AWG número 8. Entonces buscamos ese conductor y vemos, ¿no?, qué diámetro nominal usamos para nuestro tubo. En este caso es de 1 pulgada. ¿Por qué de 1 pulgada? Porque le caben hasta 4 conductores. Bien, entonces entramos al paso 3, que es la protección. Vamos a ponerle Protect. Bien. Aquí hacemos un pequeño esquema para ayudarnos, para entenderlo mejor. Tenemos aquí la corriente nominal. ¿Cuánto era la corriente nominal de nuestro circuito? 22.72. Bien, entendieron muy bien. Esta es la corriente nominal. Y esta, la corriente corregida, es para, 32 amperes. ya, pero esta corriente corregida es para unos 20 años más adelante, ¿no? No va a decir que la corriente por ese circuito va a ser de 32 amperios por la temperatura y por el número de conductores agrupados. Sería la corriente oficial a ocupar, ¿no? Ajá, la corriente nominal, esta. Se la voy a marcar con un bien. Esa es la corriente nominal, 22,72 amperios. En esa parte varios se confunden en su examen y ocupan la otra corriente de los 32 amperios. 22,72 amperios. Bien, y acá está la corriente máxima. ¿Cuánto era la corriente máxima? 40. Corriente máxima son 40 amperios, ¿no? Pero esa es la corriente máxima que soporta el conductor. Ahora vamos a ver la corriente máxima corregida por la temperatura y por el número de conductores agrupados.
Para calcular esta corriente máxima corregida, solo multiplicamos la corriente máxima por el factor de corrección de temperatura, por el factor de corrección por el agrupamiento de conductores. Entonces acá sería 40 por 0,71 por 1, ¿no? ¿Cuánto me da eso? $28.4. 28,4 amperios. Bien. Entonces nosotros debemos elegir una protección que esté en medio de esos dos valores, de entre 22,72 amperios, que es nuestra corriente nominal, y nuestra corriente máxima corregida, que es 28,4 amperios. ¿Qué valor? Ustedes pueden elegir cualquier valor medio. ¿Por qué no tiene que ser menor? ¿Por qué no puede estar acá la protección? ¿Por qué no podemos elegir una protección de 20 amperios, por ejemplo? Porque nosotros, hasta que prendamos el circuito, ¿no? Para que el circuito esté cerrado y empiece a circular corriente, el interruptor termomagnético va a cumplir su función, que es interrumpir la corriente. Y si nuestro interruptor es de 20 amperios, el que seleccionamos, y nuestra corriente nominal es de 22 amperios, 22,72 amperios, va a saltar, pues se va a abrir todo el tiempo. No va a permitir el paso de corriente porque la corriente nominal es mayor. ¿Y qué pasa si sobredimensionamos la protección y ponemos una protección de 30 amperios, por ejemplo? Si nuestra corriente máxima permitida es 28,4 y nos dice que después de eso ya se va a calentar mucho y se puede quemar, el conductor se puede incendiar. Si nuestra protección es de 30 amperios, entonces cuando la corriente llega a 28,4 no va a funcionar, ¿no? El interruptor va a dejar seguir pasando la corriente y se va a quemar nuestro circuito, nuestros cables. Entonces, ¿de cuánto podría ser la protección acá? Tiene que ser un valor medio de entre 22,72 y 28,4, ¿no? Le ponemos 25. Ustedes ya pueden elegir valores acá entre 20, 25, 30, 35, 15, porque hay varios modelos, ¿no?, de protección. No sé si habrá uno específicamente para, no sé, 23 amperios o 26 amperios, así. No sé si habrá protecciones regulables. Pero acá le ponen ustedes entre 5 y 5. Si le da, por ejemplo, 24 amperios, 26 amperios la corriente máxima permisible, ustedes seleccionan una protección de 25 amperios. ¿Se entendió esta parte de la protección? No, disculpe, no. La parte de 28.4 sería el límite para seleccionar nuestro interruptor. Sí, sí, la parte de 28,4. Esto 40 amperios es la máxima que permite el conductor. El conductor no se quema hasta 40 amperios, digamos. Pero En este caso, entonces, nuestra selección puede ser de 30 o 32 amperios, nuestro térmico, ¿no? sí, podría ser. No se quema el conductor, pero puede afectar a las cargas portátiles que tenés vos conectadas a los tomacorrientes, por ejemplo, a tu computadora, a tu celular. Por eso es que se hace la corrección de la corriente máxima, por la temperatura y por la agrupación de conductores. Vos vas a hacer esa corrección y te va a dar una corriente máxima corregida de 28,4 amperios. Y tenés que hacer la selección entre 22,72 amperios y 28,4 amperios. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces vamos a pasar al último paso, el paso 4.
El paso 4 es la verificación de la caída de tensión. Para esto hay una fórmula. La fórmula siempre va a ser la misma en todas, menos en circuitos trifásicos, porque la tensión es distinta. Pero ahorita estamos en la etapa 5, así que vamos a hacer la fórmula de la caída de tensión para circuitos derivados en baja tensión, circuitos monofásicos. La fórmula es corriente nominal por la resistividad del cobre por 2 veces la longitud del cable del conductor entre la sección del conductor. Aquí la longitud es dato, ¿no? Les dije que son 11 metros. Está en metros. Y aquí la sección del conductor vamos a usar la norma milimétrica. Están en milímetros cuadrados. Todo esto sobre la tensión. Y por 100%. Reemplazamos entonces estos datos. La corriente nominal, ¿cuánto era? 22,72. 22,72. La resistividad del cobre es dato porque están en las tablas. Eso ya depende del material, ¿no? En este caso la resistividad del cobre es 1/56. Para los cableados creo que se utiliza más el cobre que la plata, ¿no? Claro, porque el cobre es más barato. Sí, sí. Imagínate vos tener un circuito de pura plata o de puro oro, que el oro es más conductor que el cobre y la plata. Entonces, por eso se usa el cobre, ¿no? Por el tema económico. Y también es un buen conductor. Entonces, la resistividad del cobre tiene las siguientes unidades. Es 1/56. Y sus unidades son ohmios por milímetro cuadrado entre metros por metro. Así que ustedes cuando les toque reemplazar datos como la longitud, que ya está en metros, no necesitan hacer ningún cálculo, ¿no? No necesitan llevarlo a milímetros o cosas así. La dejan en metros. En este caso dijimos que la longitud son 11 metros por 11. Directo, copian eso. Entre la sección, ¿cuánto era la sección? 8,36 milímetros cuadrados. Entonces ponen 8,36. Entre la tensión como es monofásico son 220 por el 100%. ¿Cuánto me da eso? Cero coma 4853. 0,48%, ¿no? Y vemos que es menor a 3%, entonces es permisible. ¿Qué pasaría si nos diera la caída de tensión 3,2, por ejemplo? No es permisible, ¿no? No se permite esa caída de tensión, no puede haber tanta caída de tensión. Lo mínimo es 3%. ¿Qué pasa si nos da 3,2, por ejemplo? Acá lo vamos a hacer con verde, con rojo. 3,2. ¿Qué tendríamos que hacer?
Da Ya, la miren, sección del cable. aquí la corriente nominal es constante, no podemos cambiar la corriente nominal. Aquí la resistividad del cobre es constante, la longitud es constante porque eso ya viene por el proyecto, ¿no? Por el diseño del proyecto, el plano. Nosotros no podemos cambiar a nuestro antojo dónde poner las La cargas y todo eso. sección. La tensión es constante, entonces la sección, lo que podemos cambiar es la sección, como dijo uno de sus compañeros. En este caso, si nos diera mayor a 3%, eligen la sección, el inmediato superior. Acá elegimos un cable calibre AWG número 8, entonces ustedes eligen el que sigue, calibre 6, de sección 13,28 milímetros cuadrados. Y ya con eso ya va a disminuir la caída de tensión y va a ser aceptable, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta en su ejercicio, que si les sale mayor a 3, tienen que volver a hacerlo con una sección distinta. Ya. ¿Hay alguna duda con la caída de tensión? Una pregunta, en el caso de la longitud, ¿cómo sería, por ejemplo, si la ducha estuviera en medio del domicilio, por ejemplo? Para calcular esta caída de tensión tiene que tomarse en la distancia hasta el final del domicilio. No. Solo estamos haciendo ahorita el circuito de la ducha. Entonces, acá, mira. Acá está el tablero secundario y aquí está la ducha. Aquí está nuestro departamento. Ponele vos que esté en el medio, como decís vos. Entonces tenés que medir cuánto cable va a ir hasta la ducha. Por ejemplo, si está acá, vamos a ocupar más cable, ¿no? Si está más lejos. Eso ya es parte del diseño. Ustedes ven dónde colocar su ducha, Bueno, eso ya viene dado en el plano realmente. Eso ya es parte de los arquitectos, supongo. Ah, esto es, perdón, aquí pensé que era para la ducha, para los otros circuitos de luz, de toma corriente, se tiene que tomar en cuenta esa longitud hasta el final del domicilio, ¿no? Me imagino. Eh, sí, sí. Hasta el último toma corriente, sí. Hasta el final del domicilio. Hasta el último toma corriente que vas a conectar, hasta ahí tiene que ser la longitud del cable. Ok, gracias. Ya. A ver. Ahí termina el ejercicio. Esos son los 4 pasos en la caída de tensión. Antes que se corte el tiempo y hagamos la etapa 6, que va a ser más corta todavía. Aquí veamos una cosa. Esta fórmula de corriente nominal, está dada para la potencia activa, ¿no? En vatio. ¿Qué pasa cuando nos dan una potencia en volt-ampere? Entonces ya la fórmula no es la misma, porque tenemos, ¿cierto? La fórmula de la potencia igual a tensión por corriente y por el coseno de phi. Acá reemplazamos el coseno de phi. ¿Qué es el coseno de phi? El factor de potencia. El factor de potencia, ¿no? Es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, si despejamos la potencia reactiva, nos va a dar tensión por corriente, porque potencia activa se da con potencia activa. Y acá sabemos que la potencia aparente, su unidad es volt-ampere. Si nos da la potencia en volt-ampere, nosotros usamos la siguiente fórmula, solo despejamos directo de acá. Corriente nominal va a ser igual a potencia aparente entre tensión. Ya no lo multiplicamos por el factor de potencia. Solo eso. Si es que le da la potencia, porque el ingeniero le va a dar así ya la potencia de los circuitos como dato.
Si le da en vatios, usan la que tiene coseno de phi. Si le da en volt-ampere, ya no multiplican por el coseno de phi. Generalmente el ingeniero le da coseno de phi igual a 0,9. Solo sería eso. Nada más, y ahí termina el ejercicio. Vamos a dejar que se termine la reunión y entramos una vez más para hacer la etapa 6. Y la tabla auxiliar lo puede enviar para imprimirlo. La tabla, sí, se las voy a separar porque está todo dentro de la guía del ingeniero. Voy a tratar de sacar todas las tablas que vamos a usar y se las voy a enviar en PDF para que la impriman. Ya. La etapa 6 es cálculo y selección de circuitos subalimentadores. ¿Qué es un circuito subalimentador? Es este. Acá están los circuitos derivados. Aquí en la primera página se ve mejor. Ah, ya se los puse. Circuitos derivados. Y los circuitos subalimentadores son estos. Circuitos subalimentadores. Vamos a hacer el cálculo y seleccionamiento de ese circuito. Del tablero general al tablero secundario. Vamos a hacer los mismos pasos. Cálculo de la corriente nominal, de la protección, de la caída de tensión y del tubo conductor. Y obviamente la sección del conductor, ¿no? Pero es de esta etapa, desde el tablero general, hasta el tablero secundario. Vamos a hacerlo rápido, ya me pasé el tiempo. El ingeniero como dato les va a dar esto. Le va a dar el tablero general. Le va a dar los conductores. Tablero secundario. Y la potencia de cada circuito. Por ejemplo, la potencia del circuito 1, pongámosle que es de un aire acondicionado. Pongámosle 2000 vatios. La potencia del circuito 2, digamos que es de toma corrientes, pongámosle 4500 vatios. Y la potencia del circuito 3, estoy pasando clase. El circuito 3 son 1800 vatios. Entonces nosotros vamos a seleccionar esta parte del circuito, desde el tablero secundario, desde el tablero general hasta el tablero secundario. Esos son todos los datos que nos va a dar el ingeniero, no va a dar la longitud, obviamente. Y nada más. Ahora, la corriente nominal, para calcular la corriente nominal en la etapa 1, ¿cuál era? Seleccionamiento del conductor, ¿no? Del diámetro del conductor. ¿Qué calibre va a ser? Lo primero que hacemos es calcular la corriente nominal. La fórmula es la potencia porque este es el tablero secundario de un departamento. Acá tenemos los circuitos que van a estar dentro del departamento. Entonces la fórmula va a ser potencia del departamento, por el factor de demanda.
entre, esta es la ley de Ohm, ¿no? Entre la tensión por el coseno de phi. Entonces lo primero que hacemos es calcular la potencia del departamento. ¿La potencia del departamento cuánto es? Es la suma, ¿no? De toda la potencia de los circuitos. Es la suma de la potencia del circuito 1 más la potencia del circuito 2 más la potencia del circuito 3. Más la potencia que el ingeniero les puede dar hasta 5 circuitos. El circuito Entonces 2, suman esa. el circuito 2, perdón, este es 4500, ¿no? Sí, 4500. Ya. Entonces calculamos la potencia del departamento, que sería, ¿alguien lo puede hacer en la calculadora mientras voy escribiendo? Sale 8300. Ya, 2000 más 4500 más 1800. Sale 8300, ¿no? Sí. 8300, ¿qué? Watts. Vatios. Vatios, exactamente. Vatios. Ya. Esa es la potencia instalada en el departamento. Es la potencia del departamento. Ahora tenemos que multiplicarlo por el factor de demanda. ¿Qué es el factor de demanda? ¿Les explicó eso el ingeniero? Acá está. Factor de demanda. Factor de demanda es cuando, por ejemplo, el ingeniero les hace esta pregunta: ¿cuál es la posibilidad de que se usen todas las cargas al mismo tiempo? Que estén conectados todos los interruptores, todas las tomacorrientes, que estén prendidos todos los focos, que estemos usando la ducha, los aires acondicionados, todo al mismo tiempo. Es baja, ¿no? Baja, en hora pico más o menos solamente se utilizaría ese tipo de... Sí, pero tampoco ni así se usaría todo al mismo tiempo. Exacto. Así que se multiplica por el factor de demanda. El factor de demanda es como un porcentaje que nos da una idea de más o menos cuánta cantidad de potencia realmente vamos a usar, generalmente, digamos. Y para eso usamos esta tabla. Usamos esta tabla, ¿no? Para los primeros 3000 VA, son lo que generalmente sí o sí se van a usar, no se van a usar menos de 3000 VA, lo multiplicamos por el 100%, eso siempre se van a usar. De los 3000 a 8000 amperes, los restantes puede ser que se use un 35%, y de 8000 amperes a más, ya es muy poco probable que se use todo, ¿no? Entonces lo multiplicamos por el 25%. Este es el factor de demanda. Entonces, a ver, vamos al ejercicio, página 25. Acá, para calcular la potencia del subalimentador, ¿qué es esto? La potencia del departamento por el factor de demanda es igual a la potencia del subalimentador. Lo único que hacemos es con la potencia que tenemos, que son 8300 vatios,
perdón, esto es potencia activa, ¿cierto? Potencia activa. Y en otra tabla, ¿para qué potencia está dada? Fíjense que está en 3000 volamperes, 8000 volamperes y Potencia más aparente. en potencia aparente, ¿no? Entonces tenemos que convertir nuestra potencia activa a potencia aparente. ¿Cómo lo convertimos? La fórmula. La potencia aparente, la- tenemos el coseno de phi. voltaje por corriente. Coseno de phi Ah, sí, igual. es igual a 0,9. Entonces, usamos, ¿no? La fórmula. Tensión por potencia activa por coseno de phi. ¿Saben de dónde vino esta fórmula o no? Porque el coseno de phi no es nada más que la relación entre la potencia activa y Sí, la sí, potencia aparente. Entonces, viene del triángulo de potencia. del triángulo de potencia. Despejamos la potencia aparente y nos queda potencia activa entre coseno de phi. La potencia activa es 8300 vatios y el coseno de phi es 0,9. ¿Cuánto sería nuestra potencia aparente? Nueve mil 222,2 volamperes. Sí, eso sale. Ya, esa es nuestra potencia aparente. El ingeniero, generalmente cuando es esta etapa, cuando les pregunta esta etapa, se la da en volamper. Así que no va a necesitar hacer esta conversión. Pero en caso tienen que fijarse, en caso que les dieran en vatio, sí la hacen la conversión a potencia aparente. La potencia aparente es 9222,2. Entonces usamos este dato. ¿Cómo se usa esa tabla del factor de demanda? Me dice que los primeros 3000 voltios los voy a multiplicar por el 100%. Entonces los primeros 3000 voltios, 3000 volamper, perdón, no voltios. Volamper los multiplico por 1, por el 100%, y lo sumo. Más, nos vamos de nuevo, de 3000 voltios a 8000, de 3000 volamper a 8000 volamper, que son 5000 volamper, los siguientes 5000 volamperios los multiplico por 35%, por 0,35. Entonces 5000 por 0,35. Más, ¿cuánto vamos acá ya de potencia aparente? 3000 más 5000. 8000, ¿no? Sí, ¿Y cuánto es la potencia aparente? 9222. Ya, de 8000 a 9222, ¿cuánto nos falta? Nos falta más o menos 1222. 1222, correcto. Coma 2, ¿no? Por, y esto lo multiplicamos por ¿cuánto? Los siguientes de 8000 a más, volamper, lo que tengamos, lo que nos reste, lo multiplicamos por 0,25. Por el 25%. Por 0,25. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es la potencia del subalimentador?
Eso, ¿no? Más o menos. Sí, eso sale, está bien. Ya. ¿Hay alguna duda con el uso de la tabla esa de factor de demanda? ¿Lo puede explicar ese 5000? No me chifla. Ya. Acá tenemos nuestra potencia aparente, ¿no? Que es de 9222,2 volamper. Para usar la factor de demanda, los primeros 3000 volamper de esta potencia que tenemos, la vamos a multiplicar por 100%, nos dice la tabla. La potencia del subalimentador va a ser igual a los primeros 3000 volamper por el 1 por el 100%, por 1. Acá le ponemos por 1. Los siguientes 5000 nos dice de 3000 a 8000 son 5000, ¿no? Los siguientes Sí, sí. 5000, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 0,35. Por 0,35. ¿Cuánto falta? Hasta acá tenemos 8000 volamper, ¿no? Nos Sí, falta sí, sí. 1000 1200. Sí, sí. 1222,2. De 8000, como acá ya tenemos 8000 hasta aquí, ya tenemos 8000. De 8000 a más dice que lo multiplicamos por el 25%. Entonces ya tenemos los 8000 hasta acá, ya lo multiplicamos por el 35%. Lo que resta, los 1222 restantes, lo multiplicamos por 0,25. Sí, 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 ya entendí. Y ahí ya tenemos los 9222, ¿no? Volamper de nuestra potencia instalada. Hacemos esa suma y nos va a dar un valor de 5055,5 volamper. Entonces, esa va a ser la potencia de nuestro subalimentador. ¿Quedó claro cómo usar esta tabla? Sí, 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 ingeniero. Sí, sí, sí. Siempre se usa de la misma forma. Lo primero 3000 por 1, los siguientes 5000 por 0,35. ¿Qué pasaría acá si fuera 10.000, pongámosle? 10.000 volamper. Lo mismo, ¿no? Lo primero 3000 lo multiplicamos por 1. Los siguientes 5000 lo multiplicamos por 0,35. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 1000? 2000. 2000. Los siguientes 2000 lo multiplicamos por 0,25. Y la potencia que nos dé ahí, la suma de esos tres valores, va a ser nuestra potencia del subalimentador. ¿Se entendió cómo usar esta tabla? ¿Alguien tiene dudas todavía? Sí, se entendió. Ya, Sí, está bien. ya. Entonces ya tenemos la potencia del subalimentador. Usamos la fórmula. Está en volamper, ¿no? ¿Se fijan que está en volamper? Entonces, ¿qué fórmula utilizamos para hallar la corriente nominal? Si es en volamper la potencia que tenemos de datos, la potencia de su alimentador, directo, ¿no? Potencia aparente entre tensión, ya no por el coseno de phi. Entonces usamos eso para hallar la corriente nominal. Ponemos 5055,5
22,5 volt-ampere. ¿Alguien me puede decir cuánto da eso? Entre 220. 22.97. 22,97. Listo. Esa es la corriente nominal del circuito. Y ahora a partir de acá ya es lo mismo. Lo mismo que el anterior ejercicio. Hallamos la corriente nominal. 22,92 nos dio, ¿no? A ver, 22,97. El siguiente paso, ¿cuál sería? Hallar el factor de corrección, que es 0,71, porque es el mismo, porque es para 50 grados. Y el número de conductores, el factor de corrección 2 por la agrupación de conductores. ¿Cuántos conductores vamos a tener de acá en esta etapa? 3. Vamos a tener su fase, el neutro y la tierra, ¿no? 3 conductores. ¿Correcto? Entonces, el factor 2 por la agrupación de conductores va a ser 1, otra vez. Hacen lo mismo. Hayan F1, F2, corrigen la corriente nominal entre factor 1 por factor 2, y le va a dar una corriente corregida. Con esa corriente corregida entran a las tablas y seleccionan la sección del conductor, el calibre, y sacan el dato de la corriente máxima que va a soportar ese conductor. Después de eso, ya tienen el cálculo del dimensionamiento y la selección del conductor. Se van al paso 2, que es el del tubo conduit, con lo mismo, con el número de conductores, que son fase, neutro y tierra, 3, y el calibre del conductor que seleccionen, hallan el diámetro del tubo. Y luego hacen la protección. La protección lo mismo, con la corriente nominal 22,97 para el ejercicio de subalimentador. Hallan la corriente nominal, la corriente máxima, corrigen la corriente máxima y hallan la corriente de protección. Y para la caída de tensión, en este ejercicio, la caída de tensión para un circuito subalimentador tiene que ser menor o igual al 2%. Eso es lo único que cambia, la fórmula es la misma. ¿Alguien tiene alguna duda? La longitud no nos diste, ¿no? En este caso. No. El ingeniero se lo va a dar, pero ustedes para practicar le pueden poner cualquier longitud, pueden ponerle 8 metros, por ejemplo. Les voy a pasar un modelo y ahí está con longitudes, creo que es este ejercicio que me preguntó a mí en mi examen final, la etapa 6. Pero lo único que cambia, se dieron cuenta que es solo el factor de demanda, ¿no? Acá Sí. en la etapa 5, lo único que hacemos son los circuitos derivados, lo que está dentro del departamento. El circuito de toma corrientes, el circuito de lámparas, el circuito de ducha, el circuito de aire acondicionado. Lo que hacemos en la etapa 5 es la selección para la sección del conductor, el calibre del conductor, el diámetro del tubo, la protección para este circuito, para cada circuito individual, y su caída de tensión. En la etapa 6 lo que hacemos es trabajar acá, ya trabajamos acá. Ya no da directo estas potencias, la potencia del circuito 1, la potencia del circuito 2, es dato en la etapa 6. Y lo que hacemos es calcular la sección de este conductor, desde el tablero general hasta el secundario. Calculamos el tubo PVC, el diámetro del tubo de PVC, diámetro del tubo de PVC, la protección y la caída de tensión.
Tiene que ser menor al 2%. Ya. Lo único que cambió es el factor de factor de demanda. ¿Se entendió, no? ¿Hay alguna duda con todo lo que avanzamos? No, está bien. ¿Pueden ver el ejercicio resuelto? Así, Claro, claro. ¿Me hacen acuerdo? Sí, me olvido. Voy a salir hoy día y mañana se los envío. ¿Cuántas listo. etapas También las faltarían? tablas. Perdón, uno a la vez. También las tablas para que no se olviden. Ya. ¿El otro qué pregunta tenía? ¿Cuántas etapas faltarían? La 7 y la 8. En la 7 y la 8 hacemos ejercicio que es lo mismo. En la 7 hacemos circuito trifásico. Ya no va a ser ya no va a ser monofásico, ya no va a ser solo 2 conductores, van a ser 3 más el neutro 4 más la tierra 5 conductores. Eso cambia en los circuitos trifásicos, que es la etapa 7, y la etapa 8 ya es el circuito desde... No lo hice acá. Esta parte de acá. Se lo voy a hacer con verde. En la etapa 8 ya hacemos el cálculo y seleccionamiento de este conductor, que va desde la línea de CREA hasta el tablero general. La etapa 9, la 10, la 11 ya son pura teoría. La 9 creo que es aterramiento, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Y qué etapa el ingeniero mete en su examen? La etapa 4 sí o sí les va a entrar en su examen. La etapa 4. La etapa 6 o la 8. Esas son las típicas, las que siempre pregunto. Así que vayan practicando esa etapa. La etapa 4, que es la más importante, en la que tienen que aprovechar ustedes. En esa etapa tienen que sacarse 100 sí o sí porque es bien fácil. Y en la etapa 6 o 8. La etapa 6 ya vieron que es el circuito subalimentador y la etapa 8 es el circuito alimentador general. Listo, Entonces, gracias. a ver, quedamos en que mañana vamos a pasar clase en una noche, con lo que estén. Ya la graban y se las pasan a sus compañeros. Mañana terminamos hasta la etapa 8 y el otro sábado hacemos lo de que es etapa 9 hasta la 12, que va a ser una explicación nada más porque no son ejercicios, es pura teoría. Y luego resolvemos modelos. Listo, Axel. Ya. ¿Alguien lo grabó? ¿O será, auxiliar, disculpe, será que nos puede pasar su apunte de hoy día en la pizarra que hizo? Claro, se queda grabado acá. Se los mando más tarde, sí, o mañana, porque voy a salir ahorita y ya no tengo tiempo. Pero se los voy a mandar, me hacen acuerdo por el grupo.